Imagina que vives en la placidez de la clase media estadounidense y de pronto tus dos hijas los acusan a ti y a tu pareja de obligarlas a participar en rituales satánicos, a matar animales mientras ustedes entonaban cánticos a Satán, torturarlas de modos atroces y agredirlas sexualmente. Pese a la ausencia total de pruebas, un fiscal prevaricador y un escándalo público consiguen que tú, tu pareja y un matrimonio de vecinos sean condenados a un total de 1000 años de prisión. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Se espera que toda sociedad cuide a sus niños por encima de todo. Son el futuro de la comunidad, son los más desprotegidos y son aquellos cuyo sufrimiento despierta más empatía en cualquier ser humano, digamos, normal. Esta reacción natural, producto de la evolución y que no es privativa del ser humano, sino que se encuentra en todas las especies que cuidan de su prole, puede convertirse, sin embargo, en un arma poderosísima para incitar al odio, la violencia, incluso al asesinato. La historia nos lo demuestra. Incluso para ciertas cuestiones de carácter publicitario o de propaganda política, la imagen de un niño es mucho más poderosa que cualquier argumento racional. Uno de los cuadros más aterradores de la historia del arte, de Francisco de Goya y Lucientes, representa a Saturno devorando a su hijo en una historia de la mitología griega en la que, para evitar ser derrocado por uno de sus hijos, según una profecía, Cronos o Saturno, el mismo dios en Grecia y en Roma, decide comerse a sus hijos en cuanto nacen. Rea, su esposa y hermana, la mitología griega tiene lo suyo, consigue salvar a Zeus o Júpiter de ser devorado por su padre y finalmente derrocará realmente a Cronos o Saturno. Otra historia mitológica nos presenta a Tiestes, que seduce a la esposa de su hermano Atreo, rey de Micenas, quien en venganza mata a los hijos de Tiestes, los cocina y se los sirve en un banquete. Y no es el único caso así en el imaginario pagano antiguo, y también en el judío cristiano, pues la Biblia incluye varios relatos de canibalismo infantil que siguen una línea hasta cuentos siniestros como el de Hansel y Gretel. Pero mucho antes de Hansel y Gretel, los cristianos perseguidos en los primeros años de esta religión a menudo eran acusados de terribles acciones contra los más pequeños. En el siglo II y III de la Era Común, las autoridades romanas difundieron la falsa acusación de que los cristianos, en sus fiestas de ágape o fiestas del amor, mataban y comían a bebés en banquetes de Tiestes, recordando al antiguo mito griego. La acusación también se hizo contra los judíos. Apión, que en su momento fue cabeza de la escuela de Alejandría, lanzó el primero de los hoy llamados libelos de sangre, afirmando que los judíos secuestraban niños cristianos para matarlos. Otra acusación dice que se usa la sangre de los niños para preparar el pan ácimo o sin levadura que la tradición judía ordena consumir durante la Pascua. El libelo se ha repetido durante unos 2000 años, acusándolos de recrear sarcásticamente la muerte de Cristo, pues no olvidemos que el antisemitismo tiene su origen en la acusación de que los judíos mataron a Cristo. Mucho de las casas de brujas del mundo protestante en el siglo XVI y XVII incluyó acusaciones de que las brujas secuestraban y mataban niños para sus rituales y pócimas malignas. Las acusaciones emitidas por niños eran consideradas especialmente creíbles, como ocurrió en los juicios a los brujos, que no solo brujas, de Salem, donde las acusaciones de 3 niñas de 9, 11 y 12 años fueron clave para que 19 inocentes fueran colgados. Uno de los elementos de la persecución contra el pueblo gitano ha sido, y de hecho sigue siendo en la actualidad, la acusación de que secuestran a niños no gitanos, o no Roma, para darles su nombre real, que está presente por todo el folclore y la literatura europea y que se enciende cada vez que se encuentra un niño gitano rubio, aunque después las pruebas de ADN confirmen que son efectivamente hijos de padres Roma y que sí, hay Roma rubios. Estados Unidos es un país sumergido desde el principio en profundas contradicciones, con orígenes fuertemente religiosos y conservadores y al mismo tiempo fundado con ideas progresistas e ilustradas que rechazaban la intervención de la religión en los asuntos del Estado y buscaban un mundo más razonable. Después de experimentar a lo largo de su historia varios renacimientos religiosos, 3 de ellos muy importantes, y con la aparición de diversos profetas, predicadores, sectas, grupos y denominaciones cristianas,
Los estadounidenses muchas veces han sentido que estaban sometidos a influencias malignas. Para 1980, importantes sectores de esa sociedad estaban convencidos de que el diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, el príncipe de las tinieblas, acechaba en la oscuridad de la sociedad estadounidense. Tenía hijos con Mia Farrow en Rosemary's Baby. Sí, era solo una película, pero ¿y si tenía una base en la realidad? Poseía a una pobre adolescente en El Exorcista. Organizaba la llegada del anticristo en La Profecía y tenía desde 1966 su propia iglesia, la Iglesia de Satán, que realmente no era ni es satánica. También estaba presente en música de bandas como Black Sabbath, el Sabbath Negro, o Judas Priest, el sacerdote de Judas. Se inmiscuía en los juegos de adolescentes de calabozos, dragones y otros juegos de rol, y algunos otros elementos de la realidad o la ficción que tenían muy preocupados a muchos. Ese año llegaba a las librerías de Estados Unidos un verdadero terremoto. El libro Michelle Remembers, Michelle recuerda, coescrito por el psiquiatra Lawrence Pazder y su paciente Michelle Smith, ambos canadienses. El libro detallaba las memorias recuperadas mediante hipnosis que había reprimido durante toda su vida Michelle. Al paso de 600 horas de sesiones de hipnosis durante 14 largos meses, Michelle fue recordando entre comillas, ya lo veremos. Recordó que había sido víctima de abusos de la Iglesia de Satán durante un año, de 1954 a 1955, cuando finalmente Jesucristo, la Virgen María y el Arcángel Miguel en persona la protegieron contra la aparición de Satán y la salvaron de la secta satánica. Narró en detalle cómo la secuestraron los satanistas, entre los que se contaba su madre, y el primer día vio el asesinato a palos de una mujer cuyo cuerpo se metió en un auto fingiendo un brutal choque en una zona determinada de la ciudad para ocultar la causa de su muerte. Durante ese año, relató Michelle, fue torturada, encerrada en jaulas con animales y serpientes, colocada en una tumba abierta y sacada como hija del diablo renacida en un mausoleo del cementerio de Rose Bay, donde hubo una gran ceremonia satánica. Contó cómo fue agredida sexualmente, cómo se le obligaba a ver y participar en rituales satánicos, consumir carne humana, apuñalar gatitos y ver horrendos sacrificios humanos. Como parte de la terapia, si así se le puede llamar, Pazder, que era un fervoroso católico, decidió convocar a un sacerdote para que le practicara a Michelle un exorcismo. Llevaron el caso al obispo de Victoria, Remy Joseph de Roux, quien se dijo impresionado e incluso se ofreció a acompañar a la pareja en 1977 al Vaticano, donde altos funcionarios como el cardenal Sergio Pignedoli escucharon su historia. El propio de Roux escribió en el prólogo al libro de Pazder y Smith: la Iglesia está bien consciente de la existencia de fuerzas misteriosas y malignas en el mundo. La sensacional historia fue pronto pasto de los medios de comunicación y apenas en 1981, no había pasado un año, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense avaló y aceptó la idea del abuso ritual satánico que había acuñado el Dr. Pazder, dándole así credibilidad al asunto entre los profesionales de la salud mental y de la policía. Lo que siguió fue un horror internacional. La historia de Michelle fue desmontada muy pronto. No había registro de ningún accidente de automóvil en las fechas señaladas por ella, con ninguna mujer como víctima. El mausoleo al que hacía referencia en el libro era demasiado pequeño como para albergar una gran celebración satánica. Explicó la falta de cicatrices como parte del milagro que le hicieron Jesús, la Virgen y el Arcángel, pero nunca explicó por qué no faltó a la escuela durante el año en que supuestamente estuvo secuestrada. Sus hermanos dijeron que no pasó absolutamente nada y siempre estuvo en casa, y su padre lamentaba la forma en que ella llegó a hablar de su madre. Pazder, además, eso sí, retiró su acusación de que los abusos a Michelle los había cometido la Iglesia de Satán en el momento en que el líder de esta, Anton LaVey, amenazó con una cuantiosa demanda. Pero nadie en los medios se interesó por todo esto. La televisión sensacionalista, a cargo de personajes tan poco interesados en los hechos como el pseudo periodista Geraldo Rivera, hicieron episodios absolutamente enloquecidos para aterrorizar a la gente y tener audiencia. La prensa y las revistas se apresuraron a dar la voz de alarma: cuidado, vean lo que está pasando, y empezaron a multiplicarse las acusaciones, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Pazder empezó a disfrutar de su calidad de gran experto mundial en abuso ritual satánico. Abandonó a su esposa mientras Michelle, coincidentalmente, también abandonaba a su marido, y ambos se casaron y se lanzaron a disfrutar el éxito
conferencias, entrevistas, presentaciones en televisión, presentaciones personales, derechos del libro para llevarlo al cine y muchas otras fuentes de ingresos para la nueva pareja. ¿Creían Lawrence y Michelle en lo que decían? Muy probablemente sí. Patzer usaba elementos del psicoanálisis, concretamente la idea de Freud de las memorias terribles reprimidas y del uso de la hipnosis, sea lo que sea eso, para traerlas a la superficie. Lo que nunca hicieron Lawrence y Michelle fue dudar de sus resultados. Y gran parte del mundo a su alrededor tampoco dudó. Menos aún los terapeutas. En cosa de semanas, en los consultorios de muchísimos terapeutas empezaron a salir historias absolutamente terroríficas. No en 14 meses y 600 sesiones de hipnosis después, sino en mucho menos, porque, ya sabían que tenían que buscar. Se hicieron documentales, folletos y manuales para entrenar a la policía a fin de que identificara el abuso ritual satánico, porque podía estar escondido prácticamente en cualquier lado. Se impartieron cursos, se escribieron libros, se convenció a la gente. Para fines de 1980, incluso la enormemente influyente presentadora Oprah Winfrey usó su programa para agitar las llamas del pánico con enorme eficacia, como todo lo que ha hecho siempre. Entre 1983 y 1995 se reportaron alrededor de 1.200 casos de presuntos abusos rituales satánicos solo en los Estados Unidos. Como consecuencia, unas 200 personas fueron llevadas a juicio y más de 110 de ellas, quizás 113, fueron condenadas a penas de prisión. Además de los padres, un blanco creciente de las acusaciones fueron las guarderías, que en Estados Unidos pueden adoptar diversas formas, desde instituciones independientes dedicadas a ello hasta hogares particulares que tienen licencia y supervisión para cuidar determinado número de niños de determinadas edades. Hasta 100 guarderías de todo tipo se vieron de pronto sometidas a investigaciones criminales. No podemos contar muchos casos más, pero el más famoso fue el del preescolar McMartin en California. En 1983, la madre de uno de los niños de ese preescolar acusó a su exmarido y a un profesor de la escuela de haber atacado sexualmente a su pequeño hijo. La mujer hizo otras acusaciones, algunas tan delirantes como que el profesor podía volar por los aires. La policía decidió, no muy astutamente, mandar una carta a los padres de los 200 alumnos preguntando de manera espeluznantemente gráfica si sus pequeños habían sido o no sometidos a todo tipo de prácticas sexuales y satánicas. Después de eso, se sometió a muchísimos niños a interrogatorios a cargo de una institución especializada en abusos sexuales. Interrogatorio que, se descubriría después, dirigía a los niños a ciertas conclusiones o les pedía que especularan sobre supuestos hechos que los llevaron a hablar de cosas como brujas volando por los aires, recorridos por túneles inexistentes y todo tipo de atrocidades. Para 1984 se hablaba de más de 360 niños víctimas de diversos abusos en esa guardería. Sin embargo, solo un puñado de ellos testificaron en el juicio final. En 1986, la acusadora original, que después fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide aguda y alcoholismo crónico, murió por su afición a la bebida sin que siquiera hubiera comenzado el juicio. El juicio duró de 1987 a 1989, uno de los más prolongados y más caros de la historia de los Estados Unidos. En ese juicio, los medios fueron todo menos objetivos, apoyando a la acusación, aunque finalmente todos los acusados fueron declarados inocentes, así fuera simplemente por falta de pruebas. Algo muy distinto ocurrió con Dan y Frank Keller, matrimonio dueño de una guardería de Austin, Texas, que fue acusado en 1992 de todo tipo de horrores. Esto incluía darles de beber a los niños refrescos con sangre humana o llevarlos a México para ser violados por militares, matarlos y resucitarlos con ayuda de Satán y otras maravillas. Pese a que en el juicio la niña acusadora original dijo que todo había sido una mentira porque le pidieron que la dijera, y pese a que no había pruebas de abuso alguno contra ninguno de los niños, la pareja fue condenada a 48 años de cárcel cada uno. Fueron liberados en 2013 a los 65 y 71 años de edad y declarados inocentes en 2017. Recibieron una compensación de $3.400.000 que ciertamente no pagan 21 años de cárcel. Y en el caso con el que comenzábamos este episodio, se descubrió que en 1982 la abuelastra de las dos hijas de Alvin y Debbie McQuan, la pareja de la que hablábamos, indoctrinó a las niñas para que acusaran a sus padres de abusos sexuales y de ser parte de un grupo en el cual estaban dos vecinos, los Niffens,
cuyas víctimas también incluían a los hijos de estos. Ambas parejas fueron sentenciadas a una condena sumada de más de 1000 años de cárcel. Pasaron 14 años en prisión antes de ser exonerados. ¿Pero qué ocurrió en realidad? ¿Se ocultó eficazmente un abuso atroz? ¿O los niños mentían? ¿O fantaseaban? ¿O fallaban sus memorias? Fue Sigmund Freud, el inventor del psicoanálisis, el que propuso que los problemas psicológicos, sobre todo las neurosis, que era lo que él se supone curaba, surgían de experiencias dolorosas, impulsos oscuros y acontecimientos traumáticos, sobre todo de la niñez, que la mente reprime, alejándolos de la conciencia para proteger la sanidad y tranquilidad del paciente. Para Freud, el psicoanálisis que inventó tenía por objeto descubrir esas memorias reprimidas, generalmente de índole sexual, y enfrentarlas para liberarse. Pese a que creía ciegamente en eso y que nunca hizo ningún estudio o experimento para probar nada de lo que dijo, afirmando que su experiencia clínica era prueba suficiente, no lo era. El propio Freud reconoció en correspondencia privada de 1897 que en ocasiones, quizás, tal vez, las memorias recuperadas eran más bien fantasías o incluso habían sido fomentadas por el propio psicoanalista. Esa duda, rara en alguien tan convencido de tener la verdad como era Sigmund Freud, no la tuvieron, sin embargo, quienes enfrentaron la proliferación de casos de supuesto abuso ritual satánico. La memoria, en todo caso, era vista como una especie de registro preciso en audio y vídeo de todo cuanto vive uno como ser humano, y es posible liberar y rescatar esas memorias. Después de todo, ¿no hay gente que tiene memoria perfecta de cada segundo de su vida? Sí la hay, unos pocos, unos 10 o 20 en todo el mundo que tienen una memoria personal asombrosa llamada hipertimesia o memoria autobiográfica altamente superior. Pero incluso esas personas tienen errores de memoria y además se ha demostrado que pueden crear algo que hasta hace 30 años no se sabía siquiera que existía: falsas memorias. Mientras el pánico satánico alcanzaba su clímax, en 1995 las psicólogas Elizabeth Loftus y Jacqueline Pickrell llevaron a cabo un experimento con 24 participantes. A cada uno de ellos se le dieron por separado 5 narrativas escritas de acontecimientos de su vida, una de las cuales era falsa: la narrativa de que se había extraviado cuando era pequeño en un centro comercial. 25% de los participantes afirmaron recordar ese hecho falso. 5 de los 24 no pudieron identificarlo definitivamente como uno posiblemente falso. El experimento demostró que existen las falsas memorias, que podemos vernos influidos por los que nos dicen para crearlas y creérnoslas. Desde entonces, una serie de trabajos experimentales, científicos, serios, de la psicología seria, han ido detallando cómo se pueden crear esas memorias falsas y cómo son, demostrando en el proceso que nuestra memoria no es esa cinta de vídeo donde se graba todo, sino que es recreativa. No de divertirse, sino que cada vez que recordamos algo, recreamos la memoria a partir de ciertos detalles y podemos ser bastante imprecisos en muchas memorias, lo que hace que puedan ser alteradas por influencia externa. El tiempo ha demostrado que las técnicas de terapia mediante sugestiones e imágenes guiadas, como las que se utilizaron ampliamente en el pánico satánico, sobre todo en Estados Unidos, pueden llevar a la gente a crear memorias falsas en lugar de recuperar memorias reprimidas. En otros casos, cuando se nos presiona para dar respuestas, el cerebro puede llenar los espacios en blanco con detalles plausibles o que satisfagan a quien nos interroga. Y en muchos casos, sin darnos cuenta, tenemos memorias que en realidad las hemos visto en el cine o en la televisión, o le pasaron a alguien más, o provienen de la propia pregunta que se nos está haciendo. A partir de su experimento, Elizabeth Loftus fue llamada como experta en varios casos del pánico satánico, ayudando a evitar condenas de inocentes y a revertir sentencias que ya habían sido dictadas, cambiando, en la visión del derecho y de los tribunales de todo el mundo, el valor de los testimonios a los que antes se daba total credibilidad. Y en ese sentido, hoy el mundo es un poco menos brutal gracias a sus descubrimientos, que por supuesto ayudaron en gran medida a terminar con el pánico para fines de la década de 1990. Como detalle al margen, hay algo que debemos tener en cuenta. Hoy sabemos que existe el síndrome de estrés postraumático,
que nos dice claramente que las memorias traumáticas, los acontecimientos dolorosos, violentos, terroríficos, no se entierran como memorias reprimidas como creía Freud, sino que están continuamente presentes en la mente de quienes los vivieron, que incluso los reviven en sueños o tienen recuerdos súbitos, los flashbacks, que la existencia de estas memorias constantes los hacen evitar lugares, personas o hechos que pueden traer de vuelta los peores recuerdos y que tienen un efecto enorme y continuo sobre el estado de ánimo y el comportamiento de quienes padecen síndrome de estrés postraumático. Como dijo un veterano de guerra, ojalá pudiera reprimir esas memorias. Los acontecimientos del pánico satánico fueron fuertemente impulsados por el activismo religioso. Pese a haberse originado entre católicos canadienses, los protestantes estadounidenses, principalmente los evangélicos, los tomaron como la bandera que necesitaban en su esquema religioso de guerra espiritual constante contra el pecado y contra el diablo. Predicadores y autores se dedicaron a fomentar la idea de redes satánicas que se infiltraban en los buenos barrios religiosos estadounidenses. Hubo libros tan brutales como Preparémonos para la guerra, de la médica y fanática Rebecca Brown, un libro de 1987 que explicaba que la meditación, el yoga, los juegos de rol y muchas otras cosas eran la puerta abierta directo al satanismo. El odio religioso a la cultura popular encontró además una justificación. La música, los cómics, los juegos, el cine y la televisión te llevaban directamente a entregarte al demonio, a poseer tu alma y reclutarte a la secta. Incluso surgieron rumores sobre empresas como Procter & Gamble o McDonald's, indicando que financiaban a la iglesia de Satán. En 1985, como vemos aquí, el New York Times informaba sobre volantes que se repartían acusando a Procter & Gamble de ser agentes de Satán y la forma en que la empresa trataba de desactivar la campaña, que se había basado en que el hombre en la luna y las 3 estrellas del logotipo original de la empresa eran realmente un signo de adoración al demonio. La empresa finalmente decidió retirar su logotipo a mediados de la década de 1990, no pudiendo difuminar la idea de que era un símbolo satánico. Grupos evangélicos, así como los medios de comunicación, extendieron el pánico satánico por el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y partes de Europa. La denegación de justicia también se hizo presente en esos lugares, aunque en menor medida que en Estados Unidos. Para cientos de personas, llevadas o no a juicio, condenadas o no, el episodio del pánico satánico conllevó la destrucción de su reputación, conllevó el rechazo social, la imposibilidad incluso de ganarse la vida, incluso después de que la histeria ya había pasado y las investigaciones habían demostrado que había cero evidencia de una conspiración satánica, abusos rituales ni nada parecido. Seguían viéndolos mal. Y por supuesto, a lo largo de toda su duración, el pánico satánico fue instrumentalizado por muchísimas personas que aprovecharon para promover sus agendas políticas y religiosas, sus miedos, sus carreras profesionales, sus ingresos, su prestigio y su ascendiente sobre otros, dispuestos a creer en cualquier cosa si sienten que amenaza sus valores, sus creencias, sus tradiciones y, sobre todo, a sus niños. Pero el pánico satánico, tan parecido a las cacerías de brujas o en Estados Unidos a la cacería de comunistas en los años 50, no es distinto de experiencias que estamos viviendo hoy mismo, de pánicos promovidos por otros sujetos interesados en avanzar sus agendas religiosas, políticas y, por supuesto, llenar su bolsillo. No fue otra cosa QAnon, que comenzó en 2016 con el Pizzagate, el alegato de que una red de explotación sexual del Partido Demócrata tenía como centro la pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C. Las acusaciones contra el Partido Demócrata se fueron diluyendo, sin embargo, a la luz de pruebas reales de una red de explotación sexual encabezada por Jeffrey Epstein, en la cual hay indicios, solo indicios, de que han participado Donald Trump y miembros de su gabinete. Pero tampoco es otra cosa la afirmación de varios promotores de la conspiranoia desde la ultraderecha, como Agustín Laje, de que la Agenda para el Desarrollo Sostenible, llamada Agenda 2030, es en realidad un instrumento para manipular la mente de los niños con la ideología de género y de que todos los seres humanos son iguales, que combate los valores tradicionales en la mente de los niños, es decir, la religión, y que los hipersexualiza de un modo extraño, aunque nada de eso aparece en los 17 puntos de la Agenda 2030. Tampoco es otra cosa la idea de que hay un complot woke, palabra que nunca definen con absoluta claridad, para convertir a todos los niños en transexuales y obligarlos a ver como algo normal la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y otros horrores que creen ellos que Cristo rechaza,
aunque Cristo en los evangelios nunca dijo ni pío sobre el asunto. Pero los mismos promotores de conspiranoias de la ultraderecha, defensores de la tradición y de la religión, callan ante los casos reales, cientos de miles, quizás millones de casos de religiosos que realmente han atacado niños, abusando de ellos y destrozando sus vidas. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos no es proteger a los niños, es provocar el miedo, generar descargas de adrenalina, noradrenalina y cortisol para que la gente reaccione, odie, tema y ataque sin pensar, sin informarse, sin dudar. Sobre todo eso, sin dudar. Si dicen que vienen contra tus niños, es lógico que reacciones con toda energía porque tu instinto te impulsa a protegerlos. Pero no te impulsa a pensar si la amenaza es real o es quien te vende la amenaza del que realmente debes protegerlo y protegerte tú. Y si solo esa lección queda del pánico satánico, es bueno recordarla. Los que dicen que vienen a protegerte, a salvarte, a cuidar a tus hijos y a sustentar tus valores, son con demasiada frecuencia tus verdaderos enemigos. Simuladores que saben qué mecanismos disparar en ti para que reacciones sin pensar y hagas lo que ellos quieren que hagas. Y quizás precisamente por eso, lo mejor es dudar y pensar. ¿No cree usted?